En este vídeo te vamos a contar por qué el pedal de freno va en el centro. Si el coche es manual, claro. Pero te vamos a contar muchas cosas más. Técnica, curiosidades, historias, anécdotas. Incluso hablaremos de coches híbridos, eléctricos y de carreras. En este vídeo cabe todo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Si este vídeo te parece un vídeo banal, te equivocas, porque ¿tú sabes cómo funcionan los frenos? Bueno, pues seguro que me dirás que sí, pero ¿sabes cómo eran los frenos de los coches cuando los coches nacieron? Es que todo esto tiene que ver con la posición que tiene el pedal del freno a nuestros pies. Y vamos a comenzar por el principio. Un poco de historia. Pues no, esta vez va a ser un poco de técnica, pero solo un poco, ¿eh? ¿Qué es el freno? Sí, ya sé que habrá muchos listillos que me dirán, bueno, pues el freno es ese mecanismo que nos permite parar el coche o reducir su velocidad. Bueno, me dice Rodrigo que es más fino decir que sirve para detener el coche, no para parar, además. Pero bueno, hoy voy a ser un poco más exigente porque voy a poner a prueba vuestros conocimientos y los de Rodrigo de física. Seguro que os acordáis, los que habéis estudiado, bueno, o los que estáis estudiando ahora, de ese famoso principio que dice: la energía no se crea ni se destruye, simplemente o solamente se transforma. Bueno, pues eso es lo que hacen los frenos. Los frenos lo que hacen es que convierten la energía cinética, que es la inercia que lleva el coche, en otra energía, que es básicamente calor y desgaste de las piezas mecánicas. Hablemos de eléctricos y de híbridos. No, por favor, en este video también. Qué lata. No, pero hay que hablar porque, a ver, ¿te pueden gustar los híbridos o no? No voy a entrar en eso, pero tienen una genialidad que hay que ser justos y reconocerla. Porque en un coche convencional, cuando tú frenas, pisas el freno, ¿qué haces? Pues convierte la energía cinética, pues como os he dicho, en calor. Básicamente en calor, los frenos se calientan. Bueno, también en desgaste, pero sobre todo en calor. En un coche híbrido lo que haces es convertir esa energía cinética en energía eléctrica, que luego vas a poder reaprovechar. Para mí esto hay que reconocer lo que es una genialidad. Y es que, insisto, te gusten o no gusten los híbridos o no, son una gran idea. Y además, si tú unes esto que os digo de la posibilidad de recuperar energía con el hecho de que los motores eléctricos tienen muy buen par a muy bajas vueltas que te permiten muy buenas aceleraciones, ¿qué está haciendo? Que haya coches híbridos, no solo económicos, sino incluso deportivos. Bueno, pongo el ejemplo límite. Los Fórmula 1 son coches híbridos. En los demás coches, bueno, o en los híbridos, cuando ya pesamos a fondo el freno y entran en acción los frenos mecánicos, ¿qué es lo que sucede? Muy sencillo. Hay una parte móvil, solidaria a las ruedas, que gira, y una parte fija que se hace que rocen, y ese roce provoca calor y hace y permite que el coche se pare. Y todo esto para explicar por qué el freno va en el centro. Pues aunque no lo creáis, sí, todo esto tiene que ver con el hecho de que el pedal de freno va en el centro. Ahora sí, vamos a ver un poquito de historia. ¿Frenos imprescindibles? ¿Te imaginas un coche sin frenos? Pues seguramente no te lo imaginas, pero el que se considera el primer coche, que es el Benz Motorwagen, cuando hicieron los primeros prototipos, se les olvidó este pequeño detalle, no tenían frenos, y eso dio lugar a que se llevaran algún que otro disgustillo. Ojo, que hablo de los primeros prototipos, ya el coche con el que Berta hizo el famoso viaje, hablaremos de Berta, este ya llevaba frenos, porque, vamos a ver, los primeros coches, como dice un amigo mío, no os hagáis líos, eran coches de caballos que le quitaban los caballos y le ponían su motor. Y entonces los frenos eran básicamente los mismos. Eran unas zapatas de madera que rozaban con las ruedas, que eran ruedas de carro. Os digo que iba a hablar de Berta porque Berta, que se ve que era una tía lista, durante ese famoso viaje se dice que cogió y para que el coche frenara mejor, recubrió las zapatas que eran de madera de cuero. O sea que la tía tenía buenas ideas. Pero las ruedas, que eran de madera, pero que tenían una especie, lo que sería hoy en día el neumático, un anillo de hierro, iba a decir de acero, de hierro, pues claro, con los baches pues tenían abolladuras y salientes, y claro, cuando frenaba el coche frenaba a trompicones. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿y si en vez de poner el freno en la rueda lo ponemos en la transmisión?
nos evitamos todo este lío y además, en vez de poner un freno a cada rueda, nos basta con poner un solo freno en la transmisión. Seguro, me lo estaba comentando fuera de cámara Rodrigo, los que hayáis tenido bicicletas de las que tenían zapatas que rozaban en la llanta, cuando la llanta se abollaba o a veces se deformaba y frenaba así a trompicones. Bueno, los coches lo que hicieron fue poner los frenos en la transmisión, que en ese momento os recuerdo que todos los coches eran de propulsión trasera. Es decir, que al poner el freno en la transmisión, lo que hacías era poner el freno solo en las ruedas traseras. Y estos frenos se accionaban a base de cables o de reenvíos, pero con todos con la misma fuerza que era la energía física humana, que era la fuerza que tuviera el chofer o el conductor pisando el pedal de freno. Pedal de freno a la derecha. Pero si va en el centro, Max. Bueno, va en el centro ahora, pero vamos a ver, os decía que todo esto tenía que ver, todo eso que os contaba tenía que ver con que el pedal de freno fuera en el centro. Pero inicialmente iba a la derecha. ¿Por qué? Muy fácil. Para frenar esos coches, que ya empezaban a ser grandes, pesados, pues había que hacer mucha fuerza. Los frenos mecánicos requerían mucha fuerza. Y la mayor parte de los seres humanos, la mayor parte, son diestros. Es decir, tienen más fuerza en la pierna derecha generalmente que en la pierna izquierda. Por eso, inicialmente, el pedal de freno se ponía no en el centro, sino a la derecha. El pedal del embrague iba a la izquierda. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque un conductor podía usar los dos pedales a la vez. Podía embragar y frenar a la vez. De hecho, es que hay que hacerlo así. Con lo cual necesitas que, bueno, pues que pudieras usar los dos a la vez, usarlos con pies distintos. En cambio, el del acelerador no. Porque el del acelerador, pues es muy fácil. Si quieres correr, aceleras y si quieres parar, frenas, pero no vas a hacer las dos cosas a la vez. Bueno, que no se puede frenar y acelerar a la vez es una forma de hablar, porque claro, luego llegaron los Grupo B, los Rally, los tracción delantera, esos pedazos de pilotos que pesaban todos los pedales a la vez, como Walter Roll, que hay unas imágenes impresionantes, el famoso punta tacón, pero vamos, en un coche antiguo lo normal era que o acelerases o frenases, no que hicieras las dos cosas a la vez. Ojo, que estoy hablando de lo más frecuente. Alguno me dirá, no, pero tal modelo, tal... Bueno, es que en esa época no había estándares. Os estoy hablando de cuáles eran las soluciones que más frecuentemente usaban la mayor parte de los fabricantes. Os voy a poner un ejemplo. El Forte, que llegó a ser, os recuerdo que más de la mitad de los coches del mundo eran Forte en un momento dado de la civilización humana. Bueno, pues el Forte cumplía lo que os he contado. El pedal izquierdo del todo era el embrague. El pedal derecho del todo era el freno. ¿Y el pedal del centro? ¿Y será el acelerador? Pues no, era el cambio de marchas. Era el cambio de marchas. Servía para cambiar de marcha. Y os preguntaréis, ¿y dónde demonios estaba el acelerador? Bueno, pues era una palanquita. Pero claro, es que vosotros estáis pensando que tenías que estar moviendo la palanquita constantemente. No, porque en esa época no había tráfico. Tú cogías, abrías el camino, acelerabas a la velocidad que querías ir y te olvidabas. Tenía lo que se llamaba el acelerador de mano. Y en cuanto al tamaño, pues el pedal de freno solía ser bastante grande. Ya veréis por qué, pero bueno, sobre todo para poder hacer fuerza y para encontrarlo con facilidad. Frenos mecánicos. Los coches aumentaron de peso, de tamaño, de prestaciones y se hicieron necesarias dos cosas: frenos a las cuatro ruedas y frenos hidráulicos. Y os preguntaréis qué fue primero. Voy a hacer un paréntesis porque siempre que se habla de la historia, sobre todo estamos hablando del siglo XIX del siglo XIX y primeros del XX, el peligro de qué fue primero no es fácil porque, bueno, historiadores no coinciden, no había internet, no había revistas de coches, no había de nada. Entonces, no siempre es fácil y tengo información contrastada, ni yo ni nadie, pero más o menos nos podemos hacer una idea de cómo fueron las cosas. Sí sabemos, por ejemplo, que en 1918 un señor bastante inteligente que se llamaba Malcolm Lowhead presentó y patentó un freno a las cuatro ruedas que además era hidráulico. Pero también sabemos que Bugatti, nada menos que Bugatti, estuvo usando frenos mecánicos hasta los años 40. Eran unos frenos, bueno, una auténtica orba de orfebrería. Además se ven los cables que tenían unos reenvíos por el lateral del coche. Bueno, una cosa preciosa, pero era algo muy criticado porque ya en esos años existían los frenos hidráulicos que eran manifiestamente mejores. Frenos hidráulicos.
Imagino que todos sabéis que todos los coches que se fabrican actualmente, todos de toda la todidad, como dice un amigo mío, llevan frenos hidráulicos. ¿Sabéis cómo funcionan los frenos hidráulicos? Bueno, estoy por sentado que la mayoría sí, pero por si acaso lo vamos a explicar muy fácilmente. Imaginaos una simple jeringuilla. Cuando tú pesas el pedal de freno, lo que haces es que esa jeringuilla inyecta líquido hidráulico en el sistema. Bueno, en las ruedas, en las pinzas, hay unos cilindros que llevan dentro como un pistoncito que se llama bombines, que cuando ese líquido llega, pues los presiona hacia los discos. La diferencia es que en la jeringuilla tiene un diámetro muy pequeño y los bombines tienen un diámetro mayor. Esa proporción de diámetro hace que nuestra fuerza se multiplique. Por decirlo de alguna manera, para que lo entendáis fácil, cambiamos recorrido por fuerza. Haces más recorrido en el pedal del freno, a lo mejor hay varios centímetros de recorrido, o 2 centímetros, mientras que las pinzas se desplazan milímetros. Esto es siempre así, es siempre así. Esa diferencia, como os digo, de proporción hace que multiplicar nuestra fuerza, además llevas el líquido a todas las ruedas por igual, está muy bien. Además luego se inventaron los servofrenos. No voy a hablar mucho de ellos porque hay muchos tipos distintos, pero los servofrenos lo que hacen es que multiplican la fuerza que ejerce sobre el pedal. Ojo, porque ahora todos los coches llevan servofreno, porque además todos los coches ya sabéis que me quejo de que pesan mucho. No siempre ha sido así, pero incluso hoy día, incluso coches deportivos, os recuerdo, mi querido F40 no llevaba servofreno. ¿Por qué los Fórmula 1 no llevan servofreno? Pues muy sencillo, muchos coches de carrera no llevan servofreno, porque para muchos, entre ellos yo me sumo a ello, el tacto del freno es más difícil de modular con servofreno. Los coches hoy día llevan todos ABS, entonces da igual, porque aunque metas mucha fuerza, las ruedas no las vas a bloquear. Pero cuando no era así, o en coches que por reglamento, como es la Fórmula 1, no llevan ABS, el regular, el que tengas tacto en el pedal es muy importante. Por fin al centro. Por fin nos vamos a enterar. Y ya llegamos a la causa de por qué el pedal del freno se cambia del lado derecho al centro. Pues es que, a ver, hay dos razones. Una, poderlo usar con las dos piernas. Una u otra. Otra, poder usarlo con las dos piernas, las dos a la vez. Me diréis, ¿las dos a la vez? ¿Pero estás loco? No. Es que claro, es lo que yo llamo presentismo. Estás pensando en tu coche de ahora, que acaricias el freno y frena un montón. Vete a los años, bueno, a los primeros años 10, al cambio de siglo, del 19 al 20. Coches que ya corrían, eran pesados, y claro, llegabas una cuesta abajo, empezabas a frenar, se te agotaba. Frenos mecánicos, se te agotaba el pie derecho. Se te agotaba la fuerza, entonces podías frenar con la pierna izquierda o podías apoyar los dos frenos y frenar con las dos piernas el pedal del centro. Por eso se puso el pedal en el centro. Frenar con los dos pies en determinadas circunstancias no era infrecuente. Y luego también están los coches automáticos, donde podrías conducir, de hecho, quien los conduce, con un pie en el pedal derecho y otro en el pedal del freno. Estábamos comentando, Rodrigo y yo, que si te vas a examinar con un coche automático y haces eso, ¿qué te dirían? Pues no sé qué te dirían. Pero yo creo que esto, más que la causa, afianzó el hecho de que el pedal del freno en los coches manuales fuera en el centro. No es la causa. Os recuerdo una cosa, que no es ninguna locura acelerar con el pie derecho y frenar con el izquierdo hoy día, porque, sin ir más lejos, vuelvo a los Fórmula 1, lo hacen así. Muchos coches de carreras los pilotos lo llevan así, pero es que los car, incluso los de alquiler, si habéis ido alguna vez, lo llevan así, acelerador a la derecha y freno a la izquierda. Y ojo con los automáticos, porque, vamos a ver, no me parece disparatado conducirlos con los dos pies, pero sí os aconsejo que si no estáis habituado y por primera vez conducís un automático, pongáis el pie izquierdo pegado o incluso flexionado bajo el asiento, porque, bueno, a mí me pasó, vi perfectamente cómo un coche salió a adelantar. Luego me enteré que el conductor, apenas que llevaba un automático, se puso a adelantar y cuando estaba en pleno adelantamiento fue a cambiar de marcha y pisó el embrague. Claro, no pisó el embrague, pisó el freno con el pie izquierdo, pegó un frenazo. Un amigo mío le pasó lo mismo, pero maniobrando. No llevaba el cinturón puesto, estaba maniobrando en un garaje, se pegó un cabezazo con la cabeza contra el cristal. Así que si no estáis habituados a llevar un automático, mi consejo es que el pie izquierdo, no se ve porque está en la mesa, lo pliegues debajo del asiento, por lo menos al principio, para evitar caer en tentaciones de pisar un embrague inexistente y que pegues un pisotón al freno. Voy a acabar este vídeo
con un consejo. Mi consejo es que aprendas a utilizar el pie izquierdo en el freno, que lo aprendas a utilizar, que es algo que se utiliza mucho en competición, incluso lo puedes utilizar en la calle y se utiliza también en los cars. Y os voy a explicar por qué. También os dije que íbamos a hablar de carreras, vamos a hablar ahora. Os voy a poner un ejemplo de una situación que se te puede dar. Tú vas en un coche de carreras y llegas a una curva muy rápida, que no exige frenar mucho o no exige frenar nada. Pero resulta cuando estás en la curva, notas que el coche se te empieza a abrir y que tienes que hacer algo, ¿no? Aunque metas dirección, el coche pues desliza. ¿Qué tienes que hacer? Reducir un poco la velocidad para que el coche entre y cargar el peso en el tren delantero. Eso lo puedes conseguir, como se dice en el argot, haciendo un quitamiedos, es decir, ahuecas un poco el acelerador y vuelves a acelerar. Eso se llama quitamiedos. Pero hay otra forma más refinada de hacerlo si tienes tacto con el pie izquierdo en el freno. Y es mucho mejor, es acariciar el freno con el pie izquierdo. Eso tiene varias ventajas. Para el motor, si tú quitas el pedal y aceleras, vas a perder más tiempo. El motor deja de recibir combustible y lo vuelve a recibir, y cuando vuelve a dar la potencia, va a entrar de otra manera, vas a perder más tiempo. Y luego además, la ventaja es que si levantas el acelerador y vuelves a acelerar, el coche balancea. O sea, primero carga peso delante, pero luego lo descargas. En cambio, si tú acaricias el freno con el pie izquierdo, el coche es curioso porque notas como si se pegase más al asfalto. Es algo muy usado en Fórmula 1, muy correcto. Es más, os decía que esto se puede utilizar incluso en carretera. Pues sí, tú entras en una curva y vas más rápido que te pide el cuerpo, pues en vez de hacer eso, acaricias el freno con el pie izquierdo, pero para eso hay que tener tacto. Os digo, los cars, perfecto, porque los cars se hace así. Si practicáis con vuestro coche, practicar, me parece una buena idea, pero ojo, lo ideal en circuito cerrado y si no en un sitio que no haya nadie. He elegido como coche del día el Chrysler, como si digo Chrysler, aunque aquí decíamos Chrysler, pues se enfada Rodrigo. Así que diré Chrysler, que era un coche fabricado en España, que había dos modelos, el 180 de cambio manual y el 2 litros, que se llama así, Chrysler 2 litros, y era automático. Que yo sepa, en un cubo de 2 litros manual, eran siempre automáticos. Bueno, fue uno de los primeros, no el primero, pero fue de los primeros coches fabricados en España con cambio automático. Y en mi caso fue el primero que conduje automático, que experimenté a conducirlo, pues como os digo, pie derecho al acelerador y pie izquierdo en el freno. Bueno, me hizo gracia y me divirtió. Era un coche fantástico, lujoso, muy amplio, bueno, sobre todo para los estándares de esa época en España, que estamos hablando de los años 70. Andrés me pregunta acerca de mi opinión sobre los cambios secuenciales. La respuesta es muy clara. Vamos a ver. Lo he dicho, además lo hemos hecho varios vídeos sobre el tema de cómo conducir bien y cómo cambiar bien. Está claro que un cambio manual de palanca de toda la vida, lo primero que hace es que te subes a la derecha y denota quién es un buen conductor y quién no lo es. Un conductor que maneja bien el cambio, que hace cambios progresivos en las reducciones, es un buen conductor. Ahora, dicho esto, a mí un cambio secuencial, sobre todo en un coche deportivo, ¿qué quieres que te diga? A mí me encanta, porque es como es un Fórmula 1. Tienes la opción de manejarlo en manual y tienes la opción de dejarlo en automático si te metes en un atasco. Bueno, yo lo que creo es que lo ideal es, si tienes un coche moderno, potente, tener un coche con cambio secuencial, si es posible de manera mejor, y tener un clásico para no perder el tacto y la habilidad de usar un coche con cambio manual. Rafa me pregunta si lo de hacer el Gran Premio de Fórmula 1 de España en Madrid va en serio. A ver, la respuesta me la dio Rodrigo, que el otro día me mantiene informado. Como él trastea tanto, me va mandando cosas y me tiene informado. Es mi mejor fuente de información. Y es que la FIA ya ha dado su visto bueno al trazado, más o menos definitivo, de lo que será el Gran Premio de Madrid. Bueno, yo creo que hay opciones. También sé que me lo preguntas, lo he intuido, pero me lo dices, porque en uno de los podcasts de los lunes hablé del circuito de Montmeló. Lo quiero aclarar aquí, a mí el circuito de Montmeló me encanta, es un circuito que me vuelve loco. Para rodar en ese circuito es espectacular. He rodado y he corrido en coches y en motos, es súper divertido, tiene un trazado increíble, pero para ver carreras de Fórmula 1 me parece un rollo, porque solo se adelantan en la recta, gracias al DRS, si no nos adelantarían, pero a todos nos gustan los adelantos, la curva, apurando frenada, es un circuito, ¿qué quieres que te diga? Generalmente no da lugar a carreras divertidas. Y el planteamiento que están haciendo el Gran Premio de Madrid, muy ambicioso, pero que se ve que hay ganas, tiene buena pinta. Y a mí no te lo voy a ocultar, porque os recuerdo otra cosa más, me estoy rodeando mucho, Rodrigo ya me mira con malos ojos, pero hubo un tiempo en que el Gran Premio de España alternaba entre el Jarama y Montjuïc. Estuvo muchos años siendo así.
A mí me parecería una buena opción, pero como madrileño me encantaría que la Fórmula 1 volviese a Madrid, no lo oculto. Rodrigo, como siempre, me hace apuntes fuera de cámara que son muy interesantes. Esto dejó de hacerse así por el grave accidente que hubo en el circuito de Montjuïc, que era un circuito urbano que hubo varios fallecidos. Entonces se hizo sobre el Jarama, pero luego apareció el circuito de Jerez. Otro circuitazo espectacular. Y durante mucho tiempo la Fórmula 1 se corrió en Jerez. Bueno, también estuvo el circuito de Valencia, del puerto de la Copa América. O sea, ha habido varios escenarios. Ahora, el circuito de Jerez me encanta. Pero bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado. ¿Me dejas que haga la promo? Vamos a hacer una promo muy rápida. Mandadnos intros, saludos, porque estamos sorteando una suscripción anual a la revista 0 a 100, 4 numerazos de 250 páginas. ¿Qué hay que hacer? Pues nos tenéis que mandar una intro, un saludo horizontal, que se oiga bien, y si es original, mejor. Elegiremos nosotros, digo nosotros, plural majestático, porque lo va a elegir Rodrigo, los 10 mejores, y vosotros seréis los que decidáis cuál es el ganador. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos, por los comentarios, por los likes, por suscribiros, porque imagino que si no estéis suscritos, suscribíos. Y nada más, muchas gracias, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.